nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Madre de la Divina Gracia, San Pablo Apóstol, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Como les digo, Mauricio, esta charla pues corresponde al capítulo número 8 de la nueva redacción de Ideas Fundamentales y es precisamente el cursillo. Vamos primero a hacer un resumen de este capítulo para posteriormente tratar de compararlo un poquito con el capítulo 6 de la segunda redacción de Ideas Fundamentales. Esto fue lo que se nos solicitó y siempre dóciles, ¿verdad, chicos? Vamos a hacerlo o intentar hacerlo. Vamos a comenzar diciendo que en este capítulo realmente se hace una introducción al tema, pues, y ahí se nos indica que el cursillo es el segundo tiempo y central, y quiero recargarlo, del método del movimiento de cursillos de cristianos. Se nos indica también que la parte más estructurada y definida y que constituye un momento determinante para la finalidad del movimiento. Ya hemos venido estudiando estos términos de método, finalidad, carisma. Si tenemos claro que el cursillo es un maravilloso instrumento de renovación cristiana que posibilita una profunda vivencia a nivel humano y cristiano, no podemos jamás perder de vista el respeto que le debemos. Por ello siempre debemos reflexionar constantemente sobre qué, por qué y cómo debe decirse y hacerse, a fin de que en él puedan alcanzarse los mejores frutos. Esto supone entonces de cada uno de nosotros dirigentes del movimiento un estudio continuo de todo lo relacionado con el cursillo. Al cursillo no lo podemos ver como una parte separada de los otros tiempos, pre y postcursillo. Se nos dice que el cursillo es una forma específica y concreta de la evangelización querigmática y que se describe como la comunicación jubilosa del ser cristiano. Y esto es algo que acá ya otros compañeros mencionaron. Gilbert, creo que lo dijiste, no podemos ir a cursillo con una cara larga. Es esa alegría de tener el Señor dentro nuestro. Eso es precisamente lo que los dirigentes hacemos dentro del cursillo. Este es el lugar donde se propicia la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Es una experiencia personal profunda que puede determinar una nueva orientación de la vida de la persona. El cursillo pretende, y por la gracia de Dios consigue, iluminar toda la vida a la luz de todo el Evangelio. Esto es, posibilitar un encuentro personal con Dios,
Estamos hablando de ese triple encuentro. Propiciar el inicio de un proceso de conversión, despertar el sentido comunitario, estamos hablando de amistad, motivar a la responsabilidad cristiana en los propios ambientes. Veamos qué es lo esencial del cursillo. Podríamos resumirlo en 3 puntos: la experiencia personal, encuentro con uno mismo; la vivencia comunitaria, contacto con los hermanos; y la libertad, absoluto respeto a la libertad de cada persona. A cursillo no vamos a presionar a nadie. Los recursos necesarios para el desarrollo del cursillo son la gracia de Dios, principio y fundamento de todo. Y ya lo sabemos y lo hacemos acá, nos apoyamos en la oración. El equipo de dirigentes y una determinada técnica metodológica. Vamos a continuación a hablar un poquito del equipo de dirigentes. Nos dice ideas fundamentales que el equipo forma una pequeña comunidad en un ambiente de amistad y en el que se comparte fe, criterios, voluntades y una común visión del cursillo. Se debe también mostrar testimonio individual. El equipo se forma con laicos y sacerdotes en armonía, cada uno con sus responsabilidades. Los miembros son tomados de la escuela de dirigentes y las funciones les son asignadas en función de sus aptitudes y capacidades. Entre los miembros del equipo no hay diferentes categorías, sino diferentes funciones. El común denominador de los dirigentes es la apertura al diálogo y la convivencia con los participantes del cursillo. En cuanto al rector o coordinador, se nos dice que es el principal responsable y debe cuidar que todo transcurra de acuerdo al método. Tendrá la responsabilidad última en todo momento y debe conocer perfectamente los objetivos y la técnica metodológica. Con respecto al director espiritual o directores espirituales, realizarán su misión como ministro de la palabra y ministro del sacramento. Es responsable de la coherencia doctrinal del mensaje. Para la preparación del equipo, y hablemos primero de la externa, o sea, la previa al cursillo, se realizarán, dice, ideas fundamentales, las reuniones necesarias. Las reuniones necesarias. En estas se deben incluir 3 aspectos esenciales, a saber, preparación metodológica. Esto es conocer objetivos, técnica y elementos del cursillo. Preparación comunitaria. Mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. Y eso es lo que debe resplandecer en un equipo de dirigentes. Y preparación espiritual. Unión de todos con todos y cada uno con Cristo. Podría yo traducirlo, vivir la vida de la gracia al tope. Además de la preparación externa, dice ideas fundamentales, está la interna. O sea, dentro del cursillo, básicamente a través de las reuniones de las noches, en las cuales se constata la actitud de los participantes y se revisa la marcha general del cursillo, haciendo los ajustes necesarios. Además, se programa también la labor del día siguiente.
¿Cuáles deben ser las actitudes básicas del equipo? Pues saberse instrumentos en manos del Espíritu, sentirse enviados por la iglesia, ser testigos del Dios vivo, tener espíritu de comunión, estar dispuestos a servir y amar, vivir la verdadera amistad. En cuanto a los elementos metodológicos que se utilizan en el cursillo, podemos mencionar los siguientes. Estamos hablando básicamente de la preparación, la convivencia y las oraciones y celebraciones litúrgicas. Refirámonos un poquito a la proclamación. Y de esto pues ya se ha estado hablando un poco en este encuentro. La proclamación será querigmática, no hay otra manera. Y diríamos también testimonial. Debe ser jubilosa, con convicción, con esperanza, con la alegría de estar viviendo al Señor dentro nuestro. Debe estar centrada también en lo esencial. No se trata de presentar toda la doctrina cristiana, sino lo fundamental que provoque el encuentro personal con Cristo. La proclamación es expresión de doctrina y testimonio. La proclamación se hace, ya lo sabemos, por medio de rollos, todos concatenados, interpelativos, o sea que cuestionen, inteligibles, o sea, en un lenguaje sencillo y vivencial. En cuanto a la convivencia, se da en 3 niveles. 1, el clima o ambiente general del cursillo. 2, la convivencia en los grupos. Y 3, el trato y la relación con los participantes y miembros del equipo. Para lograr un clima adecuado en el cursillo, se deben de guardar los siguientes puntos. La heterogeneidad, tanto en el equipo como en los asistentes al cursillo. Esto es un aspecto esencial del cursillo. Y hoy en día que hablábamos de fichas y que tanto cuestan las fichas, pues hay que redoblar esfuerzos. No se nos está pidiendo que hagamos cursillos con cualquier ficha que esto es esencial. El régimen de internado, 1 noche y 3 días sin interrupciones. Una adecuada planificación. Se debe dar un balance entre todos los actos. Para ello es necesario mantener el control del horario establecido. Por último, diríamos el ambiente de amistad, de alegría y de naturalidad. En cuanto a los grupos en el cursillo, estos posibilitan la amistad y la convivencia, al tiempo que permiten una asimilación de la doctrina proclamada en los rollos. El funcionamiento de estos grupos depende en gran medida de los dirigentes participantes en los mismos. Estos dirigen, animan y centran el trabajo del grupo, lo que permite a los participantes que desarrollen su potencial. Se debe dar en un ambiente de sinceridad, respeto, naturalidad, escucha y acogida. A lo largo del día, los grupos disponen de diversos momentos para el trabajo. Al final del día se tiene una reunión conjunta de los diversos grupos, en donde se comparte lo que cada grupo ha vivido en la jornada y se puntualizan aspectos necesarios en lo que conocemos como la reunión de decurias. Estamos hablando de los murales.
El contacto personal es esencial en la convivencia. Este acompañamiento es una de las principales funciones de cada uno de los miembros del equipo. Dicho contacto procura compartir criterios y experiencias que faciliten el encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás. Este se desarrolla por medio del diálogo y la amistad sincera. Hablemos de las oraciones y las celebraciones litúrgicas. Son el tercer elemento metodológico esencial, y recargo esencial. Las oraciones por el cursillo, tanto del equipo como de la comunidad, son el elemento sobrenatural sobre el cual se funda el éxito del cursillo. Dentro del cursillo, el equipo enseña a rezar rezando. Y conforme se va desarrollando, se va transformando entonces en una comunidad orante. Dentro de esas oraciones, pues tenemos las de la mañana, las de la noche, las visitas al sagrario, y básicamente sabemos que en el segundo día el centro del cursillo se centra en el sagrario. En cuanto a celebraciones sacramentales, tenemos la Eucaristía. Estas son de forma programada, y subrayo acá, diligentemente preparada, todos los días. La reconciliación es de forma libre, sobre todo a partir del segundo día. Al dirigente le corresponde rezar y esperar con confianza. Nunca presionemos a nadie a la confesión. No vamos a eso a conseguir. Por último, dentro de los elementos metodológicos se puede decir acerca de la Virgen María, que aunque no es objeto de ninguna charla, se muestra la importancia de la devoción a la Virgen de múltiples y diversas formas, por medio de oraciones, por medio del testimonio del equipo, por su mención en algunas charlas. En este mismo capítulo de ideas fundamentales, en esta tercera redacción, pues se desarrolla también el tema de las fases del cursillo. Los nombres que utiliza el libro pues son la fase de preparación, el retiro, la fase de proclamación, la fase de desarrollo de la vida cristiana y la fase de proyección, y le ponen inserción también. Y tal vez esa es la única variante que uno pueda detectar en estos nombres, ¿verdad? Fase de inserción. Se nos recuerda que el cursillo se estructura como un proceso pedagógico en el que suceden fases concretas. Cada una de las fases tiene objetivos específicos y particulares propios, en función de la consecución progresiva de la finalidad última del cursillo, o sea, propiciar el triple encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás, que suponga el inicio del proceso de conversión, en comunidad y con responsabilidad apostólica, o sea, en el propio ambiente. A pesar de ello, en el cursillo no se consiguen los objetivos de cada fase de forma inalterable y rígida, entre otras razones porque no se puede señalar horas a la gracia de Dios y a las libres opciones de los hombres. Vamos a resumir rápidamente las fases. Hablemos de la fase de preparación.
Dentro de los objetivos de esta fase se tienen despertar la conciencia, mostrar una actitud de búsqueda, mostrar que la persona es un proyecto a construir. Dentro de los elementos que se utilizan en esta fase son básicamente la charla inicial y 3 meditaciones. Las características de esta fase son el silencio, la interiorización y la reflexión personal. El contenido doctrinal podríamos resumirlo en descubrir la realidad de la propia vida, descubrir la misericordia de Dios frente a la vida y situar a la persona ante sí misma y ante Cristo. En cuanto a la fase de proclamación, los objetivos son presentar el mensaje básico de salvación, el núcleo central de la vida cristiana, y propiciar el deseo de acoger ese mensaje, de vivir esa vida. También es facilitar el encuentro de cada persona consigo misma y de ahí el encuentro con el Señor. Dentro de los elementos que se utilizan son el llamado a ser persona, la gran oferta salvífica de Dios en Cristo, el proyecto de vida por la nueva o por la gracia y la respuesta existencial del hombre a ese plan de Dios. La convivencia, las oraciones y celebraciones sacramentales que se van desarrollando de acuerdo a este primer día, o sea, se va propiciando el conocimiento personal y se van estableciendo relaciones humanas en cercanía y en amistad. Como contenido doctrinal de esta fase tenemos la llamada a ser persona, el despertar el deseo de un nuevo ideal, el descubrir el amor de Dios en Jesucristo, la vida de gracia, la vida de Dios en nosotros, la iglesia, el papel del laico en la iglesia, la aceptación de la vida de la gracia, que llamamos fe, la vida cristiana en 3 dimensiones, estamos hablando del trípode, la relación personal con Dios, piedad, oración o espiritualidad cristiana. En cuanto a la fase de la vida cristiana, tenemos como objetivos orientar a la vivencia cristiana, a la respuesta personal ante la oferta de Dios, posibilitar una experiencia de encuentro personal con el Señor. Como elementos se utilizan la llamada a responder a la oferta de vida que se encuentra en Dios. El núcleo es la presentación de la vida de fe basada en el trípode y en la vivencia de los sacramentos. La convivencia en esta fase pues es más intensa y la dimensión sacramental es esencial en esta fase. Reconciliación, Eucaristía y la visita al Santísimo. El contenido doctrinal, pues el conocerse a uno mismo, a Dios y al mundo, profundizar en la experiencia de uno mismo, de Dios y del mundo para crecer como persona. Los sacramentos son signos del amor de Dios, ocasión de encuentro con Dios y de unión con los hermanos. La vida cristiana se hace realidad por el amor al prójimo, la llamada al compromiso para compartir con otros el amor de Cristo y también la realidad del pecado. Tenemos también dentro del contenido doctrinal caminando en esperanza, la conciencia de nuestra misión como laicos cristianos en el mundo y por último un estilo de vida como discípulos misioneros.
La última fase, la fase de proyección, ahora también inserción. Pues los objetivos que se tienen en esta fase son, desde el encuentro con el Señor, promover el encuentro con los demás. Proyectar al cursillista a la vivencia de lo fundamental cristiano en la vida ordinaria. Promover la responsabilidad en los propios ambientes. Hablamos ahora que nos quedamos a veces un poquito cortos, ¿verdad? Y esos son temas que probablemente haya que ir revisando. Integración comunitaria, estamos hablando de grupo y ultrella, y conseguir la finalidad última del movimiento. Estos son los objetivos de esta fase. ¿Qué elementos se utilizan? Pues mostrar la necesidad de implicarse en el ambiente. La proclamación muestra la importancia de ser apóstoles en el mundo. La convivencia en esta fase es de apertura, comunicación general, es un ambiente de alegría, de entusiasmo. El contenido doctrinal está basado en la fermentación evangélica de los ambientes, el estudio y discernimiento de las personas y ambientes. La vida cristiana necesita ser apoyada por prácticas específicamente cristianas. La vida cristiana es una vida de comunidad. La experiencia vivida en el cursillo puede ser permanente. Grupo y ultrella facilitan la perseverancia y el crecimiento en la vida cristiana. El último punto desarrollado en este capítulo pues es la clausura. En pocas líneas se nos dan los objetivos de esto. Ofrecer a los nuevos cursillistas la oportunidad de dar su primer testimonio. Presentarles también el testimonio vivo de la comunidad. Dar continuidad al cursillo enlazándolo con el postcursillo y servir de estímulo renovador. Cuando se me dijo que comparara con el capítulo correspondiente a la segunda redacción, les soy honesto, pues llegué a leer el capítulo 6, que está dividido prácticamente en dos partes, ¿verdad? Recordemos que la otra parte es la proclamación del mensaje, lo que conocíamos hasta ahora como el nervio teológico del curso. Desde mi óptica, desde la óptica de Eduardo Gasell, existen muchísimas diferencias en ambos capítulos. No de fondo, ni de criterios. Yo diría más bien de profundidad, tal vez de desarrollo. La tercera edición, sin duda, es un documento más fácil de leer, mucho más sencillo. Su redacción es clara. Pero la segunda edición posee, tal vez en algunos casos, mayor profundidad de desarrollo. Como ejemplo podríamos mencionar el desarrollo 1 a 1 de los rollos, ¿verdad? 1 a 1, que se da precisamente en el nervio teológico. Mientras que en esta tercera edición las fases son descritas de forma muy general, que nos permiten tener un criterio global, sencillo, claro, práctico. También encontré, por ejemplo, la explicación de la pastoral querigmática con un poquito mayor de profundidad. Si mencionamos condiciones y conductas exigibles a los agentes de la proclamación, o detalles del coordinador, o de los directores espirituales, el orden de los rollos, el nombre propio de cada rollo, pues lo tenemos en la segunda edición. Por ejemplo, no se hace mención a la guía del peregrino, ni a la hoja de compromiso. No por eso
¿verdad? No por eso significa que no los vamos a usar o que ya están en desuso. Yo podría tal vez finalizar esta charla diciéndoles que para mí lo prudente sería comenzar nuevamente, nosotros dirigentes, leamos la tercera edición y en este detalle del cursillo apóyense en la segunda edición. En el prefacio de la tercera edición, el obispo Francisco José Senra, lo pueden leer ustedes ahí al final del prefacio, dice: en ese sentido, a todos nos lo repite el Papa Francisco: vayan adelante, siempre en movimiento, no paren nunca, siempre en movimiento. Este es un movimiento, no es estático. Tenemos la obligación de seguir preparándonos, de seguir formándonos, y aquí tenemos, por gracia de Dios y el esfuerzo de muchos dirigentes, libros que nos permiten guiarnos. Así que yo los invito a seguir estudiando y seguir creciendo en este movimiento. Gracias. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.